Vamos a empezar con... Ok. Buenas noches con todos. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Melanie Barbadillo, actual fiscal adjunta de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de San Juan del Lurigancho, Zona Baja, primer despacho. La doctora Barbadillo es una destacada profesional en el ámbito jurídico con una trayectoria sólida en el Ministerio Público. Su experiencia y compromiso con la justicia la han llevado a ocupar roles claves en la Fiscalía, donde ha trabajado arduamente en la persecución de delitos y en la protección de los derechos de los ciudadanos. Hoy la doctora Barbadillo nos acompaña para compartir sus experiencias, reflexiones y perspectivas sobre diversos temas de interés en el ámbito de la justicia penal. Esta es una oportunidad única para conocer de primera mano los desafíos y logros de su labor como fiscal adjunta. Sin más preámbulos, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Melanie Barbadillo. Gracias por estar con nosotros hoy, doctora. Sí, Eh, buenas noches a todos. sí, quiero empezar esta entrevista preguntando lo siguiente. ¿Qué la motivó a estudiar la carrera de Derecho y qué influencias marcaron su decisión? Bueno, eso ocurrió en una edad temprana, mientras cursaba mis estudios de la secundaria. En realidad, mm, sufría bullying un tiempo en el colegio, entonces justo tuve la oportunidad de leer un diccionario jurídico que había en casa por una situación. Entonces me empecé a tener cierta perspectiva de algunos conceptos. Y eso me motivó a poder hablar con una profesora de ciencias sociales para que pudiese tener una charla con nosotros como alumnos y nos cuente las consecuencias, más que nada, no solamente en el tema de inconducta como alumnos, sino las consecuencias penales que podrían traer ciertas conductas como alumnado. Entonces, a partir de ello, me empezó a interesar justamente el tema jurídico y principalmente el valor de la justicia y cómo era importante que nosotros desde una edad muy temprana supiésemos las consecuencias y los beneficios también de saber nuestros derechos. Bueno, doctora Melanie, para seguir con las preguntas, ¿podría compartirnos un resumen de su trayectoria profesional hasta convertirse en fiscal adjunta? Bueno, yo ingresé a la Universidad Federico Villarreal a la edad de 17 años. Estudié allí mi pregrado y ya en el último año de la carrera fui beneficiaria con el programa de CESIGRA, el cual me llevó a hacer este programa en la Fiscalía justamente, pero en la provincia del Callao. Entonces, ese fue mi pregrado. Durante en la etapa laboral, decidí hacer el posgrado en la Universidad San Martín en la especialidad de Ciencias Penales. Y a raíz de ello, inicié mi vida laboral primero en el Poder Judicial, en la Corte Superior de Justicia del Callao, y luego ya pasé a la institución del Ministerio Público como asistente en la función fiscal en el Distrito Fiscal de Lima Noroeste. Luego estuve en la provincia, en el Distrito Judicial del Callao y a la fecha en el Distrito de Lima Este. No sé si te respondí ampliamente la pregunta, pero sí, durante mi estancia en el Poder Judicial, en realidad tuve la oportunidad de poder trabajar con los distintos jueces porque inicié en el juzgado de turno y a raíz de ello vi mucho lo que tiene que ver con el tema de las audiencias de prisión preventiva, porque básicamente mi labor como especialista judicial en ese tiempo era asistir durante ese tipo de audiencias, lo cual enriqueció mucho el tema del lado procesal para mí particularmente. Y luego ya fui asistente en la función fiscal, como te mencionaba, hasta que tuve la oportunidad de ascender como fiscal adjunta hasta la fecha. Ok, Sí, doctora, doctora. muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿cualidades personales cree que han sido claves para su éxito en la carrera jurídica? Bueno, yo considero modestia aparte mi pensamiento analítico.
mi habilidad para la investigación y algo que me parece muy fundamental, más que nada en el trabajo fiscal, en la labor fiscal, es el valor que se debe de dar al trabajo en equipo, porque eso ayuda más que nada a poder desarrollar todo el engranaje que nosotros como fiscales llevamos desde la investigación hasta la ocasión de poder presentar un caso ante el Poder Judicial, ¿no? Y ya en ese sentido, poder accionar el tema penal desde ya la perspectiva de tener una sentencia. En nuestro caso, siempre apuntamos a las sentencias condenatorias, ¿no? Y finalmente, pues, mi pasión por la justicia. Creo que eso me motiva más y creo que son de mis mayores cualidades. Muchas gracias, doctora. Para continuar con la entrevista, quisiera preguntarle, ¿qué le llevó a especializarse en el derecho penal y qué aspecto de esta rama le apasiona más? Sé que nos acaba de comentar que le apasiona más sobre la justicia, pero quisiera saber un poquito más sobre ese tema de parte de usted. Bueno, en realidad mi experiencia laboral creo que fue lo que me arribó a poderme especializarme en ciencias penales. Si bien es cierto, en el pregrado me interesé en el tema, pero más en el punto de la sanción y no tanto en el tema sustantivo, ¿no? De poder entender realmente cada concepto de los tipos penales y cómo se desarrollan cada uno de estos. Y como empecé haciendo el CECIGRE en una fiscalía penal, desde temprano pues tuve la práctica más que nada en esta rama del derecho. Y en lo que respecta, si te diría un delito en específico, los delitos contra la libertad sexual es uno de los delitos cuya investigación me apasiona mucho y también me mueve mucho de manera social, porque es importante hacer justicia sobre ese tipo de víctimas. En realidad, todos los sujetos agraviados de un delito merecen justicia, pero es importante en el caso para mí, ¿no? En el caso de las víctimas de libertad sexual, no solamente hacerles sentir que estamos comprometidos, interesados en la investigación, sino también acompañarlos de una manera un poco psicológica, porque justamente para que las víctimas no pierdan ese interés de lo importante que es para nosotros obtener sus declaraciones y que participen activamente de las investigaciones, porque eso coadyuva a que nosotros finalmente podamos hacer justicia. Muchas gracias, doctora. Mi De nada, compañera Tatiana le va a hacer la siguiente pregunta. ok. Buenas noches, doctora. ¿Qué tal? Bueno, en la siguiente pregunta que le tendríamos que hacer es, ¿cuál ha sido el caso más emblemático que usted ha llevado y qué es lo que ha aprendido o las lecciones que le ha dejado este? Bueno, eso fue este año, al correr del mes de enero de este año. Durante un turno fiscal tuve la noticia criminal respecto de la detención de 24 ciudadanos nacionales y extranjeros en una discoteca aquí en la jurisdicción de San Juan del Lurigancho. Y como resultado de ello, tuve que participar de una audiencia de prisión preventiva cuyo requerimiento fue sobre 24 personas. Entonces, a partir de ello, creo que se agudizó en mí el tema de considerar la inmediatez y la constancia sobre este caso, lo importante que es el tema presencial, es decir, que un fiscal de manera activa esté en el marco de las investigaciones. Si bien es cierto, el tema de la virtualidad se ha aparejado un poco a las investigaciones, sin embargo, sí considero que hay una diferencia sustancial en la presencialidad en cuanto al desarrollo de la investigación, sobre todo en temas de flagrancia delictiva.
Y por otro lado, el orden. Hay que tener un orden respecto de cómo es que vamos a seguir nuestra investigación para poder elaborar la teoría y la tesis fiscal, ¿no? Eso es importante. Para hacerle la siguiente pregunta, doctora Melanie, ¿cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado usted como fiscal y cómo fue que lo superó? Bueno, como te decía, justo a raíz de este caso en el que se tuvo la solicitud sobre 24 personas en las que, bueno, tuvimos fundada el requerimiento de prisión preventiva. Ese fue un desafío para mí, fue en realidad una audiencia maratónica, fueron sesiones durante 3 días seguidos. Conté con mucho apoyo de mi despacho, entre ellos tú, Yajaira, que también formaste parte en el desarrollo de esa investigación. Entonces sí se puede ver muy de cerca, como te decía, lo importante que es trabajar en equipo, lo importante que es también dejar que cada uno de los integrantes del equipo desarrollen un poco sus dones y que eso finalmente, como mencionaba, con orden se pueda sacar lo mejor de cada quien para un producto final como es el que nosotros podamos presentar un requerimiento sólido ante el órgano jurisdiccional. Muchas gracias, doctor. Para Sí, seguir con doctora, las preguntas, para continuar. Doctora, ahora con respecto al manejo de la presión laboral que es inherente a su posición en el Ministerio Público, ¿usted cómo maneja este aspecto? Bueno, si bien es cierto, en todos los ámbitos laborales y mucho más quizá en el tema de instituciones públicas, se producen situaciones que dificultan un poco, ¿no? El desarrollo del trabajo. Es importante también, como mencionaba, tener en claro cuáles son los dones de los integrantes del equipo. Y de acuerdo a ello, uno poder organizar el equipo que tiene y en aras de ello, poder organizar el trabajo para poder llegar a la productividad. Y básicamente creo que con orden es lo principal. Con orden, con empatía también, porque antes de ser trabajadores, de ser abogados o funcionarios públicos, somos personas. Entonces es importante también ponerse en el lugar del otro, es importante resaltar las cualidades de cada quien, es importante también poder hacer ver en qué puede mejorar cada persona para poder coadyuvar al trabajo que se realiza. Muchas gracias, doctora, por contestar la pregunta. La siguiente cuestión es, si tuvieron la oportunidad de mejorar o modificar algún aspecto sobre su trabajo como fiscal, ¿qué es lo que usted propondría? Bueno, mejorar. En realidad, eh, nosotros trabajamos con ciertas dificultades de manera institucional, pero es importante, uno, tomar las causas como propias. ¿Y con eso qué quiero decir? Si bien es cierto, se ven dificultades en todos los ámbitos, pero es importante que nosotros, bajo el aspecto de la responsabilidad que lleva este cargo, podamos dejar de lado el tema de los bemoles y si uno puede solucionar algo de manera de repente individual, realizarlo, ¿no? Porque no hay que dejarse o quedarse, mejor dicho, en el tema de las dificultades. Básicamente, las reuniones de trabajo son importantes, no solamente entre iguales, en este caso, entre fiscales adjuntos. Es importante también tener una línea de comunicación con los superiores. Es importante manejar mesas de trabajo que en la institución se hacen, más específicamente en este distrito de San Juan de Lurigancho. Nosotros mensualmente tenemos reuniones con el fiscal superior, que es el fiscal gestor, y le transmitimos ciertos inconvenientes que nosotros podemos estar
pasando en el marco laboral, de manera tal que se pueda hacer una mesa de trabajo ya entre los directivos de cada institución, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública a través del Ministerio de Justicia y los jefes de cada unidad policial. Y creo que el diálogo es el principal elemento y medio para superar los problemas. Bueno, doctora, la siguiente pregunta sería, ¿qué consejo le daría usted a las nuevas generaciones que aspiran a convertirse en fiscales? Consejos, bueno, creo que lo principal, la lectura analítica, es importante y también que pierdan el miedo a preguntar. Creo que esa es la base y la clave. Cuando uno es estudiante, muchas veces lees un código, en fin, las lecturas, ¿no? Que te puedan dejar en la universidad, pero muchas veces no se sabe aplicar a la casuística. Y recién a veces los estudiantes ya en etapa de práctica es que empiezan a ver la casuística y al inicio se dificulta porque muchas veces en la universidad es más que nada el tema teórico. Entonces, considero importante el tema de las prácticas. No es, creo que no es preponderante que uno pase por cierto curso o cierto año de derecho para poder empezar a la práctica. Principalmente yo diría que sí, que pierdan el miedo en cualquier, ya sea en una institución pública o privada, que se puedan interesar por eso, porque desde la práctica muchas veces se entiende más la teoría. Bien, doctora. Para continuar esta ronda de preguntas, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la ética profesional en el ejercicio del derecho y cómo usted esto lo aplica día a día. Bueno, considerando la ética como un valor, considero pues que este, esta situación desde una perspectiva deontológica, advirtiendo que todo abogado, independientemente de la función pública o privada, debe llevar la carrera dentro del compromiso moral. Y esto, aparejado a las habilidades que pueda tener en el campo del derecho, justamente pues van a hacer que cualquier profesional en cualquier rama del derecho en la que decide ejercer, busque más que nada desde la justicia satisfacer los intereses jurídicos que pueda tener. Muchas veces los abogados de la defensa reclaman, ¿no? Reclaman la inocencia de sus patrocinados, pero dejan de lado con un análisis óptico el poder ver que en este caso, ¿no? La fiscalía tiene suficientes elementos para argumentar la responsabilidad, para argumentar la condena y de repente suelen hacer falsa promesa a sus defendidos respecto de que pueden determinar la inocencia de los mismos. Entonces sí considero de que con una visión de compromiso en el derecho y en la práctica del mismo, pueden desarrollar esta visión de la ética. Y creo que todos los profesionales se deberían de desarrollar en esa línea. Y bueno, yo particularmente practico este valor desde mi campo laboral explicando en primer orden a las partes agraviadas cómo es el proceso. No sé si me escuchas o tienes un Sí, sí, inconveniente. sí le estoy Ah, escuchando. disculpa. Entonces, Sí, como decía, sí es importante informar a los sujetos procesales de cómo es el procedimiento, de las etapas del mismo, de una manera bastante práctica, porque muchas personas al denunciar creen que con la sola denuncia es suficiente para la obtención de los fines que tienen al presentar la misma. Entonces, sí es importante que les expliquemos tanto a las partes agraviadas cómo es el tema de la investigación, qué es lo que necesitamos de ellos, de ellas, para nosotros poder continuar con eficiencia el desarrollo de una investigación. claro, doctora. Estoy muy agradecida con las respuestas que nos ha brindado en esta oportunidad, igual con su presencia. La verdad es que ha sido muy grato poder escucharla
y poder conocer un poquito más de su trayectoria en esta pues carrera que ha ejercido, ¿no? Y con esto pues terminaríamos y culminaríamos la ronda de preguntas a su persona. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Melanie. Muchas Gracias, gracias, Gracias doctor. a todos. gracias por su Tengan buenas tiempo. noches. De igual manera. Ok, buenas noches. Gracias con todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctora. Adiós.